Listo. Bueno, ¿puedo empezar? Sí, gracias. Bueno, esperemos que podamos avanzar. Vamos a hablar sobre un tema que ya lo habíamos visto efectivamente con la doctora Marimar, sobre las enfermedades autoinflamatorias sistémicas, de las cuales vamos a abordar lo que son los síndromes periódicos asociados a criopirinas. Ay, déjenme les doy. Listo. Esto, para poder entenderlo, pues hay que describir primero qué son las enfermedades autoinflamatorias sistémicas. Estas van a formar parte de un grupo de inmunodeficiencias primarias que se van a caracterizar por presentarse como crisis inflamatorias sistémicas generalizadas, recurrentes o persistentes, que estas se van a presentar en ausencia de alguna patología o etiología, infecciosa, autoinmune y o neoplásica. Se consideran trastornos hereditarios donde va a afectarse la inmunidad innata, van a ser muy infrecuentes y se caracterizan por presentarse con episodios febriles e inflamatorios recurrentes. Aquí lo que nos va a ayudar a diferenciarlas de las otras enfermedades autoinflamatorias es que va a haber ausencia de autoanticuerpos, así como de linfocitos T específicos. En este cuadro vemos aquí que existe una gran variedad de enfermedades autoinflamatorias sistémicas, de las cuales los primeros trastornos que se descubrieron fueron los síndromes de fiebres hereditaria recurrente. Dentro de estos síndromes vamos a encontrar a los síndromes periódicos asociados a criopirinas, que son los que vamos a abordar. Sin embargo, quiero que vean que existen muchas otras enfermedades autoinflamatorias que son infrecuentes, pero pues sí nos deben de llamar la atención debido a que muchas de estas van a tener afección dermatológica. Vamos a hablar principalmente sobre estos síndromes que forman parte de estas enfermedades autoinflamatorias y también se denominan como criopirinopatías. Estos van a ser trastornos hereditarios raros que van a tener un patrón de herencia autosómica dominante, sin embargo, en el menos del 50% de los casos pueden presentarse con mutaciones de novo. Por lo general, estas van a iniciar en la infancia y van a haber antecedentes positivos de algún familiar afectado de primer grado. Debido a que son muy infrecuentes, la prevalencia mundial estimada es de 1 a 2 por cada millón de habitantes. Entonces vamos a hablar sobre los síndromes, ahí está, los síndromes asociados a criopirinas, de los cuales vamos a tener al síndrome autoinflamatorio familiar inducido por el frío, también denominado como FECAS, al síndrome de Muckle-Wills, al síndrome crónico infantil neurológico cutáneo y articular, denominado como SINCA o NOMID por sus siglas en inglés, y una variante que es muy rara, que es la fiebre periódica asociada a una mutación en el NLRP12. Estas primeras tres que vemos aquí van a ser parte de un mismo espectro de enfermedad, siendo la FECAS la variante que se presenta como una forma leve de la enfermedad. El síndrome de Muckle-Wills es la forma intermedia y la forma grave va a ser el síndrome de SINCA o NOMID. Estas criopirinopatías pues representan un espectro clínico de diferentes mutaciones, donde aquí va a haber una ganancia o una hiperfunción del gen NLRP3, también conocido como CIAS1, el cual este gen va a codificar para las proteínas, para la proteína denominada criopirina. Esta proteína es muy importante en lo que es la inflamación. Va a formar parte de lo que se le conoce como el inflamosoma, el cual va a detectar varios componentes, tanto exógenos como endógenos, y va a activar a ciertas enzimas, como la caspasa 1, que va a desencadenar pues toda la liberación de múltiples mediadores de la inflamación. Esta proteína se va a expresar principalmente en los monocitos, neutrófilos y condrocitos,
Y para nosotros poder entender la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que hablar de lo que es el inflamosoma. El inflamosoma, como lo vemos aquí, como lo estoy señalando, no es un organelo intracelular. Se considera un complejo citosólico que no va a estar delimitado por ninguna membrana. Como lo vemos aquí, va a estar compuesto por múltiples proteínas, las cuales van a funcionar de manera dinámica y se van a ir acoplando y desacoplando en función o a la ausencia de ciertos estímulos. Estos estímulos que, pues vaya la redundancia, estimulan el inflamosoma, pueden ser, como lo vemos aquí, los PAMPs, que son los estímulos asociados a patógenos, o los DAMPs, que son estímulos asociados al daño molecular interno o endógeno. Estos estímulos pues van a hacer que el inflamosoma secrete a las criopirinas por medio del gen NLRP3. Entonces, esto va a hacer que por medio de la liberación de una enzima, que es la procaspasa 1, para que ésta se pueda activar, a caspasa 1 activa ocupa de esta enzima que se llama cisteína proteasa caspasa 1. Una vez que se active la caspasa, como vemos en la imagen, se va a liberar lo que es a la interleucina 1 beta, la cual va a estar inactiva. Permítanme, es que estoy admitiendo a otros. Ya. La cual va a estar inactiva. Posteriormente, para que esta interleucina 1 beta se active, pues tiene que liberarse al torrente sanguíneo y posteriormente desencadenar, pues liberar más mediadores de la inflamación. Entonces, en los pacientes que tengan mutaciones en el gen del NLRP3 que codifica a las criopirinas, pues va a haber una hiperfunción de esta. Entonces va a haber mayor liberación, una producción incrementada y no regulada de estas citocinas proinflamatorias, y va a ser esto clave para el desarrollo de las enfermedades autoinflamatorias sistémicas. Entonces, esta citocina es muy importante porque va a provocar en el organismo un estado de hiperinflamación, y esto va a denominar pues los síndromes periódicos asociados a criopirinas. La interleucina 1 beta pues va a tener muchas funciones y principalmente va a presentarse o va a regular la respuesta inflamatoria sistémica en los cuadros agudos, va a producir reactantes de fase aguda a nivel hepático, va a ser un inductor de fiebre, va a estimular la activación de linfocitos y neutrófilos, estimula también la resorción ósea, daño al cartílago, induce la expresión de otros genes proinflamatorios que ayuden a aumentar esa inflamación, va a promover la angiogénesis y también va a ayudar a la remodelación tisular. Entonces, esta a grandes rasgos es la fisiopatología por la cual se van a desencadenar estos síndromes asociados a criopirinas. Vamos a adentrarnos a lo que son las características clínicas de esta enfermedad, y del primer trastorno que vamos a hablar va a ser del síndrome autoinflamatorio familiar inducido por el frío, también denominado como FECAS o urticaria familiar por frío. De todas las criopirinopatías es la que tiene el pronóstico más favorable, ya que se considera la variante leve de la enfermedad. Si nosotros indagamos en estos pacientes, el 50% va a tener antecedentes familiares de primer grado afectado. Su prevalencia en sí es desconocida debido a que son trastornos muy infrecuentes y no va a tener algún predominio por el sexo. Algo característico de este síndrome es que las manifestaciones o las crisis van a iniciar durante el primer año de vida, arriba de los 6 meses de edad, y pues su patrón de herencia va a ser autosómico dominante. Algo por el cual se le denomina así es que el principal desencadenante de esta variedad clínica va a ser que se necesita la exposición al frío o cambios bruscos de temperatura para que se dé el cuadro clínico. Y el cuadro clínico lo va a constituir pues una erupción cutánea, que ahorita la vamos a describir, pero sobre todo la aparición de fiebre. La fiebre puede aparecer desde 10 minutos posteriores hasta 8 horas de la exposición al frío.
Y como vemos aquí en esta imagen, la fiebre puede ser mayor, hasta llegar hasta 39 grados centígrados y la duración de esta va a ser de horas. Sin embargo, en otros casos menos frecuente, puede llegar a durar hasta 3 días de duración. Además de la fiebre y de la erupción cutánea característica, también va a haber manifestaciones articulares, así como inflamación de la conjuntiva ocular. El paciente va a presentar varios episodios durante el año que se caracteriza por la presencia de estas manifestaciones, fiebre, erupción cutánea y artralgias principalmente. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, es muy importante que sepamos que van a estar presentes en el 100% de los casos. Por eso es importante que nosotros sepamos o conozcamos estos síndromes. El exantema va a ser un rash de tipo urticariforme, como lo vemos en la imagen. Van a formar estos abones que van a confluir y van a formar placas. Algo característico es que este rash o este exantema no va a ser pruriginoso y no va a ser doloroso en la mayoría de los pacientes. Predomina en las topografías de extremidades y cara. Y recuerden que el exantema del fecas va a durar horas, va a ser de horas de duración y esto nos va a ayudar a diferenciarlo de las otras variantes. Si se llegara a presentar en los adultos, pues van a tener mucho mayor sintomatología asociada. Otras manifestaciones van a ser la presencia de poliartralgias, conjuntivitis hasta en el 84% de los casos, náuseas, cefalea, sudoración y astenia. Si bien vamos a ver más adelante que los síndromes periódicos se van a asociar al desarrollo de amiloidosis secundaria, esto debido a la inflamación crónica persistente que tienen. Sin embargo, en el FECAS, que es el síndrome familiar asociado al frío, el desarrollo de la amiloidosis va a ser infrecuente. Aquí tenemos un reporte de casos donde, pues, en la verdad que en la literatura aún no hay mucha información debido a que es una entidad nueva, por así decirlo, donde se estudiaron a 36 pacientes, de los cuales, como vemos en la imagen, el 100% van a presentar el exantema, que es el rash. Otras manifestaciones muy frecuentes también que son las manifestaciones articulares, así como el desarrollo de la fiebre y la conjuntivitis. Sin embargo, también pueden presentar sudoración profusa, somnolencia, cefalea, sed intensa y náuseas. Pero quiero que nada más nos enfoquemos a los primeros 3 o 4 síntomas que van a presentar, que lo desarrollan la mayoría de estos pacientes. En ese mismo artículo, Hoffman y colaboradores en el 2011 propusieron ciertos criterios diagnósticos para el síndrome autoinflamatorio familiar inducido por el frío. Sin embargo, pues todavía no están bien establecidos. Son propuestas para el diagnóstico y estos más que nada nos van a ayudar también a descartar o hacer diferencial con otros síndromes de fiebre periódica. Entonces, estos diagnósticos incluyen a la presencia de los episodios de fiebre y rash recurrente que pueden aparecer de manera espontánea o secundarios a la exposición al frío, el antecedente de enfermedad hereditaria con un patrón autosómico dominante, la edad de inicio, acuérdense que por lo general inicia en la etapa de lactancia a partir de los 6 meses de vida y que la duración de estos episodios o crisis van a ser de horas de duración. También recordar que se asocia a conjuntivitis, así como artralgias en los episodios. Y en el síndrome de FECAS, aquí la clave es que va a haber ausencia de sordera, edema periorbitario, linfadenopatía y serositis, lo cual nos va a ayudar a diferenciarlo de la variante rara, que ahorita la vamos a mencionar. Continuamos con el síndrome de Mucle-Wills, que se considera la forma intermedia de las criopirinopatías. Esta también va a tener inicio temprano en la primera infancia. Por lo general también ocupa algún tipo de desencadenante, ya sea por estos cambios bruscos de temperatura para que se produzcan las crisis. Y los episodios de inflamación aquí van a durar días, no horas, a diferencia del anterior. Van a durar de 2 a 5 días
y van a tener una recurrencia de presentarse de 6 a 8 veces al año. También su patrón de herencia pues va a ser autosómico dominante. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, de igual forma vamos a presentar este exantema que es el mismo, va a ser de tipo urticariforme y recordar que este va a aparecer en la etapa de lactancia, en la primera infancia, y es el primer síntoma que aparece. Va a ser un exantema maculopapular, migratorio, de tipo urticariforme y acuérdense que no va a ser pruriginoso. Las lesiones pueden confluir y formar estas placas características, como lo vemos en la imagen, y la topografía más afectada va a ser el tronco. Algunos autores utilizan el término de pseudourticaria para describir a esta erupción, sin embargo, es diferente. Sí forman abones, pero no es la misma fisiopatología para la urticaria que para este síndrome. Otras manifestaciones van a ser pues el desarrollo de la fiebre recurrente. Como ven aquí en el síndrome de Muckle-Wills, la fiebre va a llegar hasta los 40 grados centígrados y la fiebre va a ser más persistente. Puede durar desde 2 hasta 5 días, como lo vemos en la imagen. Otros síntomas asociados es la sudoración, vómitos, dolor abdominal, mialgias, artralgias. También el desarrollo de conjuntivitis es común y va a ser bilateral. Y a diferencia del anterior síndrome, aquí va a haber afección a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo se va a manifestar? Con cefalea crónica, irritabilidad, aumento de presión intracraneana y el desarrollo de meningitis crónica aséptica. Se van a dar toda esta sintomatología, se va a dar por esta liberación crónica de todos los mediadores de la inflamación que va a ser muy persistente. Otra afección común en estos pacientes es el desarrollo de sordera neurosensorial progresiva, la cual se va a dar por inflamación crónica de la cóclea y como consecuencia también va a haber atrofia del nervio coclear. El desarrollo de amiloidosis secundaria se va a dar en el 25% de los casos y la vamos a observar en los pacientes cuando cumplan de 20 a 30 años de edad, siendo la amiloidosis la causa de muerte de la mayoría de estos pacientes. Otras manifestaciones que se pueden observar en el síndrome de Muckle-Wills se han descrito las dismorfias faciales como cuello corto, talla baja, puede haber de retraso mental, cisteinuria, pericarditis, ictiosis, hipertricosis e hiperpigmentación, así como el desarrollo de úlceras orales y genitales. Para nosotros hacer el diagnóstico, describen que hay que enfocarnos en una triada, que es el desarrollo de la fiebre persistente y recurrente, el desarrollo del rash urticariano, así como las artralgias. Esta triada es la más característica y se puede o no asociar a la presencia de dolor abdominal y la conjuntivitis. Recordar que en este síndrome va a ser común el desarrollo de sordera neurosensorial, la cual va a ser progresiva e incapacitante, y también el desarrollo de amiloidosis secundaria, que esta última va a ser la principal causa de muerte o de función de estos pacientes. El diagnóstico confirmatorio, pues hay que hacer el estudio genético, donde vamos a ver la mutación del gen CIAS1, también conocido como NLRP3. Otros hallazgos de laboratorio que nos pueden ayudar a la sospecha diagnóstica van a ser pues el desarrollo de trombocitopenia, anemia, pero principalmente es que durante el desarrollo de la crisis, de la aparición de la fiebre y el exantema, es que estos pacientes van a tener un aumento de los reactantes de fase aguda. Vamos a hablar sobre el síndrome crónico infantil neurológico cutáneo y articular, también denominado como SINCA o NOMID, esto debido a sus siglas en inglés como lo vemos aquí. En el pasado antes fue identificado como una entidad clínica aparte, pero actualmente ya se sabe que es el fenotipo más grave de las criopirinopatías. La mutación del gen de las criopirinas va a estar, se ha encontrado en el 60% de los casos, en el resto puede ser la mutación de novo
y es un estado inflamatorio persistente que va a tener exacerbaciones recurrentes sin identificación de algún desencadenante. Aquí, a diferencia de las dos previas que ya mencionamos, el inicio de las crisis o de la sintomatología va a ser muy temprano porque se va a presentar durante el periodo neonatal y pues estos tips nos ayudan a poder hacer diferenciar entre estas tres criopirinopatías. La aparición va a ser esporádica, o sea que remite espontáneamente, pero pues las crisis pueden durar hasta una semana o meses y también su patrón de herencia va a ser autosómica dominante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, también describen esta triada diagnóstica, que es la presencia de esta erupción cutánea generalizada en el periodo neonatal, también la asociación de una artropatía severa que va a deformar a las extremidades, esto por un crecimiento epifisiario acentuado de los huesos largos que van a presentar estos pacientes debido a la inflamación crónica y por último, tenemos a las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, donde lo más frecuente va a ser el desarrollo de meningitis aséptica crónica que va a llevar como consecuencia a una discapacidad intelectual severa. En cuanto a las lesiones en piel, recordar que es el mismo exantema urticariforme que presentan en los dos síndromes previos. Sin embargo, en el síndrome de Zinka o NOMID, aquí el exantema va a ser generalizado y vamos a ver estos sabones que van a confluir entre sí, formando grandes placas, van a tener un color rosa, un fondo eritematoso y están en el 100% de los pacientes. Acuérdense que en el síndrome de NOMID o Zinka, las manifestaciones dermatológicas van a estar después del nacimiento, las primeras horas de vida. La fiebre va a ser persistente y recurrente y esta va a ser mucho de más alto grado, puede llegar hasta los 41 grados centígrados. Y la fiebre se va a presentar cuando se presenta el exantema, o sea, posterior al nacimiento, y va a durar desde 5 hasta 10 días de duración aproximadamente. Otras manifestaciones que se han descrito en este síndrome va a ser el desarrollo de artralgias, artropatías deformantes, como ya lo mencionamos, la osificación precoz de la rótula, contracturas musculares, así como acortamiento de las extremidades. La afección del sistema nervioso central se va a encontrar en el 100% de los casos, siendo la meningitis crónica séptica la presentación más frecuente. También puede haber incremento de la presión intracraneal, papiledema, diplejía espástica, retraso mental, convulsiones, entre otras. La afección ocular se presenta en el 80% de los casos con el desarrollo de conjuntivitis o queratitis, uveitis y también va a haber, o sea, descrito atrofia del nervio óptico con pérdida de la visión. Algo también que nos ayuda a diferenciar a este síndrome es que van a tener un fenotipo facial característico. Van a tener la frente amplia, abombada, como lo vemos en la imagen, van a tener protusión ocular, la implantación baja del pelo, la nariz en silla de montar, así como hipoplasia facial. Todos estos niños así los describen y entonces esto nos ayuda para poder hacer el diagnóstico diferencial contra otras criopirinopatías. El pronóstico por lo general de estos pacientes va a ser malo porque a la larga van a desarrollar sordera neurosensorial, así como amiloidosis secundaria, siendo esta pues la causa de muerte. El diagnóstico, primero que nada, pues hay que tener la sospecha clínica, donde pues hay que ver la aparición del exantema o este rash urticariforme. Recuerden que en el síndrome de NOMID o Zinka se va a presentar en el periodo neonatal, asociado a estos rasgos dismórficos faciales característicos que ya describimos, así como la artropatía severa y deformante que presentan estos pacientes y la afección al sistema nervioso central. Obviamente el diagnóstico confirmatorio pues nos lo va a dar las pruebas genéticas, pero recordar que si nosotros sospechamos de este síndrome, tomar laboratorios y
tomar los reactantes de fase aguda como PCR o BCG, los cuales van a estar elevados durante los episodios o crisis que presenten los pacientes. Ya por último, vamos a hablar sobre la variante pues, más rara, que es la fiebre periódica asociada al NLRP12. También se conoce como síndrome autoinflamatorio familiar inducido por el frío 2, y esta es una enfermedad genética muy rara porque solo se han identificado 10 casos a nivel mundial, donde la mutación va a ser en este gen, el cual va a participar en rutas de señalización alternas a la inflamación. Entonces, también va a ser autosómica dominante, pero también puede tener mutaciones de novo. Y también aquí han descrito que los cambios bruscos de temperatura van a desencadenar las crisis o el cuadro clínico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, a diferencia de los anteriores, también puede iniciar durante la infancia, pero puede manifestarse también en la etapa de la adultez. En la piel se va a manifestar esta erupción urticariforme que va a ser muy poco pruriginosa, donde va a predominar en la cara, tronco y extremidades, pero pues van a ver esta presencia de estos abones característicos. También va a haber el desarrollo de fiebre que puede durar de 5 a 10 días y va a reaparecer con intervalos irregulares de semanas a meses. Se acompaña también de otra sintomatología como cefalea, artralgias, mialgias, dolor abdominal, y a diferencia del síndrome del FECAS, aquí va a haber la presencia de linfadenopatías y úlceras orales. Va a ser aquí también, va a haber el desarrollo de hipoacusia neurosensorial, y el cuadro clínico puede ir desde formas leves hasta formas severas de la enfermedad. El diagnóstico confirmatorio pues va a ser mediante los estudios genéticos, donde va a haber la mutación de este gen específico, así como elevación de los reactantes de fase aguda durante los episodios de la crisis. Y recordar que la fiebre asociada a NLRP12 no tiene cura. No existe ningún tratamiento preventivo que nos ayude pues vaya la redundancia, prevenir los brotes. Solo lo que podemos ofrecerle a estos pacientes pues va a ser tratar los síntomas para nosotros poder reducir la inflamación, así como el dolor articular que ellos refieren. En la actualidad se encuentran en investigación fármacos que van a actuar como una terapia dirigida, que son anti-interleucina 1, los cuales nos ayudan a controlar los síntomas inflamatorios, y en la parte de tratamiento los vamos a abordar. Faltan 5 minutos para que sean las 9. No sé si quieran que continúe. Falta abordaje, diagnóstico y tratamiento. Si quieren lo vemos pues en la tarde. Es rápido. ¿O como Sí, Oli, yo creo que sí, porque ya también nos están mandando por todos lados lo del epidemio y y sí vamos a tener que entrar, pero así como lo está explicando con ese tiempo, pues está perfecto. Entonces yo creo que para no acelerar esto, sí lo vemos a las 2, y si en este inter de la mañana la doctora Marimar nos cancela mañana, pues ya lo pasamos mañana temprano para que no sea doble sesión hoy. Sí, ok. ¿Vale? Muchas gracias. Ya queda muy Muchas poquito, gracias. ¿eh? Gracias. A ustedes.